lamentablemente tenemos que reunirnos para hablar de hechos de violencia que han sacudido a Colombia en estos últimos días en una escalada de violencia que comienza en los pequeños detalles, también en los pequeños municipios. Todo esto en gran parte ligado al tema del microtráfico y luego el narcotráfico. Precisamente el tema que ha causado conmoción en nuestro país, que ha dejado 18 víctimas fatales en dos actos terroristas bastante crueles, tienen que ver el primero con el atentado con un carro bomba en la ciudad de Cali, con un camión cargado con explosivos que estalló cerca de la estación militar de aviación Marco Fidel Suárez, una base aérea que dejó 6 personas fallecidas y más de 71 heridos. Este es un acto realmente reprochable porque de una vez la comunidad viene a la mente lo sucedido cerca de 30 años atrás y se habla de un retroceso con este tipo de acciones en las cuales pues, los civiles se ven comprometidos y allí también falleció una mujer en estado de gestación. Esto también pudo haber sido peor porque afortunadamente la reacción de las autoridades permitió desactivar un segundo vehículo con explosivos cerca de este lugar. Allí las autoridades calificaron el hecho como un atentado terrorista atribuido a disidencias de las FARC y ofrecieron hasta 400 millones de pesos por información de los responsables de este acto de violencia. Hoy la ciudad de Cali amanece militarizada. En diferentes puntos de la ciudad y también del departamento del Valle del Cauca, pues se encuentran realizando algunas operaciones militares para evitar que esta escalada de violencia pase a mayores. Ayer el presidente Gustavo Petro y también el ministro de Defensa hicieron presencia en el lugar para evaluar la situación que realmente ha causado conmoción por la magnitud de esta tragedia contra la comunidad y también contra las fuerzas militares. El otro hecho de violencia es cuando derriban un helicóptero en zona rural del municipio de Amalfi, departamento de Antioquia, cerca a la ciudad de Medellín. Allí un helicóptero policial UH-60 fue abatido mientras realizaba una operación de erradicación de cultivos ilícitos en este municipio de Amalfi. Este hecho dejó 12 policías muertos y 8 heridos. Allí las autoridades pues, están señalando a las FARC como responsables de este hecho y también el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, ofrece hasta 200 millones de pesos por recompensa de cada uno de los cabecillas de las disidencias de las FARC. Allí están señalando a alias Guaricho, jefe de la zona, alias Barbas y alias Guillermino. Resulta que hace unos meses, en el mes de julio, el secretario de Seguridad de este departamento había enviado una misiva al gobierno nacional advirtiendo la escalada de la violencia, reforzar la presencia de la fuerza pública, porque en ese mes desaparecieron a uno de los líderes de las acciones comunales, que son pequeñas organizaciones sociales, y desde eso se había solicitado el refuerzo. Lamentablemente no se pudo dar y ayer se cometió este acto terrorista tan doloroso también para el departamento de Antioquia. Y ni hablar porque realmente este año las cifras son bastante aterradoras, si uno puede decir, lo sucedido hace poco con el líder político Miguel Uribe Turbay, que fue realizadas las exequias la semana anterior, y un sinnúmero de acciones terroristas, porque hoy también, en la madrugada, en Florencia, departamento del Caquetá, pues debido a temas de extorsión, realizaron un atentado contra un establecimiento comercial. Realmente una situación muy preocupante de estos últimos días en nuestro país. Sí, precisamente le iba a preguntar sobre este atentado en Florencia que había leído esta mañana que se da. Esto fue a un local comercial. Ahí no hubo víctimas, Hamilton. Afortunadamente no. El tema es que la extorsión es uno de los delitos quizá que se han vuelto más comunes en Colombia. Allí las estructuras criminales pues se aprovechan del comercio, de las personas del común, realizando amenazas de muerte si no colaboran, por decirlo de algún modo, como se dice en Colombia, con un pago obligado y esto genera represalias. Aquí vemos ya un nivel superior en este tema de las amenazas que se materializan a través de los artefactos explosivos. En horas de la madrugada, por fortuna, pues hasta el momento no se han registrado víctimas fatales, pero es un hecho de violencia que también entra en el marco de aquellas situaciones que ponen en jaque a las comunidades, a la sociedad civil, que es lo realmente preocupante, porque sabemos que Colombia pues lleva muchísimos años en medio del conflicto armado, pero estos hechos no son aislados y se han venido recrudeciendo en los últimos días. Bien, también Hamilton, esto viene asociado o pasa por una violencia a la que se le denomina violencia política, donde también varios políticos han sido víctimas de
estos ataques o estos atentados, incluso recientemente el asesinato de uno de los aspirantes a la presidencia de la República de ese país, Miguel Uribe. Sí, precisamente, digamos que Colombia pasa por una situación muy particular. Aquí no es la primera vez que asesinan a un líder con intenciones de llegar a la presidencia, sucede desde hace muchísimos años, pero así, tratándose de un magnicidio, como han calificado muchos, el asesinato de Miguel Uribe Turbay, que durante 2 meses luchó por su vida en una institución hospitalaria en la ciudad de Bogotá, se suma también el asesinato de líderes sociales en todo el territorio nacional, porque realmente, pues, conocemos los casos de las personas quizá un poco más afamadas, con un mayor prestigio en el escenario político, pero también esa violencia política se vive en las pequeñas comunidades, cuando en las veredas, en las juntas de acción comunal, los líderes, aquellos que están por la defensa del agua, por la defensa de su territorio, aquellos que se oponen al tema de los cultivos ilícitos, pues terminan siendo vilmente asesinados. Y esto es una situación, pues, realmente muy cruda, porque las cifras son altísimas. No las puedo dar en este momento con mucha precisión, pero son muy altas y suceden todos los años. Ahora, en este año, en este contexto que hemos venido entendiendo la violencia política por la polarización que hoy por hoy vive el país, un gobierno de izquierda con unos ideales que realmente han decepcionado a muchos de los electores del actual presidente Gustavo Petro, pero también un país que se encuentra muy dividido, que hay dos polos, hay casi que extremos, y muchas personas empiezan la violencia política a partir del discurso de odio, que uno lo puede escuchar desde el mismo presidente de la República hasta los congresistas, los senadores, y bueno, todo esto termina convirtiéndose lamentablemente en otros hechos de violencia, donde también entran a jugar los grupos armados, porque esa estrategia de la paz total que viene implementando el gobierno nacional, pues tiene a muchos grupos armados negociando la paz en unas mesas de conversación, pero muchos de estos grupos, pues, al margen de la ley, terminan cometiendo atentados contra las comunidades y también interviniendo en lo que es la violencia y las amenazas, porque incluso hasta el mismo gobernador de Antioquia en días anteriores había contado públicamente que había recibido amenazas contra su vida. Así que es algo preocupante porque digamos que estamos en un nivel de violencia muy alto, donde los bandidos en Colombia terminan en el poder y muchos de ellos tienen la posibilidad desde un escenario público de decir que quieren la paz, pero están haciendo todo lo contrario. Bien, y también esto se agudiza, Hamilton, porque en el 2026 ustedes van a tener elecciones, tanto legislativas en el mes de marzo, como también que se preparan para las presidenciales en el mes de mayo. Sí, precisamente, digamos que es un periodo muy tenso, las apuestas políticas comienzan y uno no puede decir que todo el que aspira a estar en un cargo de elección popular es un violento, no, para nada, hay muchísimas personas muy buenas que tienen la intención de liderar y de gobernar este país, pero claro, estamos en un país que en los últimos años ha negociado con los delincuentes, los cuales muchos de ellos tienen garantías impresionantes, algunos delitos de lesa humanidad incluso han quedado en la impunidad y muchos de ellos tienen pretensiones políticas. Ahora, todo esto rodea los escenarios donde es muy difícil que uno pueda asegurar un candidato está siendo apoyado directamente por las Fuerzas Armadas, pero todo esto entra en ese contexto, ¿no? Los grupos armados también ejercen sus presiones y no es raro que en Colombia haya atentados, haya escaladas de violencia cuando se aproximan unas elecciones, más ahora cuando se habla de un país polarizado que busca, de punto de decisiones un poco más radicales en el sentido de la seguridad, la convivencia y el orden público, donde precisamente comienzan estos grupos armados también a generar pánico y esto en algunas partes del país se convierte en motivo para hacer campaña política. Así que todo esto rodea un conflicto de muchísimos años, pero se agudiza en principal medida por las políticas del gobierno, pero también una situación electoral que ya vimos con el magnicidio de Miguel Uribe Turbay, a quienes le atribuyen a grupos armados este tema por no querer que una persona como ella tuviera la oportunidad de gobernar el país. Complicado, es un tema que se repite lamentablemente, una historia que en Colombia hemos tenido que sufrir en varias oportunidades. Bien, gracias Hamilton por estar con nosotros y darnos esos detalles de cómo amanece
Colombia y esa situación de violencia que se está viviendo en ese país. Y eso que hemos dejado a un lado, Hamilton, para no mezclar tantos temas, porque también está la guerra del narcotráfico, que eso podríamos hablarlo, y los carteles que también hay en Colombia, hablarlo en otra ocasión. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Quiero dejarles los últimos datos. Desde el año 2016 han asesinado a 214 líderes. Entre enero y agosto de este año, más de 100 muertos y decenas de miles de desplazados por combates entre el ELN y las disidencias de las FARC. También 17 atentados, 11 asesinatos y 106 agresiones relacionados con violencia política. Cifras lamentables. Esperamos encontrarnos en otra oportunidad para hablar de temas más positivos. Un abrazo para todos y feliz día.